El siguiente ejercicio vamos a seguir desarrollando el concepto del campo eléctrico. El campo eléctrico, recuerden que vendría siendo lo que rodea a una partícula cargada. Entonces, de acuerdo al punto donde queremos encontrar la magnitud del campo eléctrico, va a tener diferente valor. Muy bien, el ejercicio 6 es campo eléctrico, pero tenemos, si se fijan, tenemos dos cargas puntuales, entonces sería un campo eléctrico resultante. De hecho, te pide encontrar el campo eléctrico resultante en el punto 0,4 metros. Quiere decir que la carga 1, según la imagen, se encuentra en el origen. Entonces, la carga 1 está en el origen. Muy bien, entonces, también te dicen el resultante en este punto, ¿no? También te están dando estos valores del valor de A y B. A es esta longitud, B es esta longitud. Entonces, te piden el campo eléctrico en el punto P. El punto P lo vamos a poner, vamos a llamar de la siguiente manera. Sería el campo eléctrico, siempre lo buscamos en un punto determinado que se llama punto P, porque ahí se va a considerar una carga de prueba. Una carga de prueba que es positiva. Entonces vamos a poner aquí que consideramos que hay una carga positiva en ese punto, una carga de prueba se le llama. Muy bien, te piden campo eléctrico. El concepto es muy sencillo, te dicen, ¿sabes qué? Encuentra el campo eléctrico, encuentra la magnitud del campo eléctrico de esta carga cargada puntual cargada en un punto determinado. Entonces, la expresión es la siguiente. La que tenemos ahí, campo eléctrico es igual a la constante de proporcionalidad por el valor del valor fruto de la carga entre la distancia al cuadrado donde quieren encontrar el campo eléctrico. Muy bien, lo que hacemos es primero visualizar el campo eléctrico de cada una de las partículas, porque es un campo eléctrico que vamos a tener en este punto que interactúa esta carga, y si hubiera más cargas, todas las cargas, vamos a tener un campo eléctrico diferente en ese punto, ¿sí? Entonces vamos a encontrar el campo eléctrico resultante en ese punto. Muy bien, entonces primero dibujamos el campo eléctrico. El campo es una cantidad vectorial del campo eléctrico. Entonces, primero, el campo eléctrico de la carga 1 en el punto P. Nos olvidamos de las otras cargas. Es positivo y se considera que el punto donde quiero encontrar el campo eléctrico, ¿sí? En el punto que es 0,4, que es el origen, ¿sí? Entonces vamos a tener que son cargas iguales, tienden a rechazarse. Entonces en este punto el campo eléctrico vamos a tener de esta manera, pero este campo eléctrico se llama campo eléctrico 1, ¿sí? Muy bien, me voy a la siguiente carga. Campo eléctrico positivo se considera negativo. Por concepto, el punto donde quiero encontrar el campo eléctrico se considera una carga de prueba positiva. Entonces, son signos diferentes, tienden a atraerse. Por lo tanto, el campo eléctrico visto este punto, vamos a tener de esta manera. Y se va a llamar campo eléctrico 2. ¿Sí? Entonces, la interacción de estos dos campos me va a generar otro campo nuevo, ¿sí? Un campo eléctrico resultante. Entonces, ya tengo campo eléctrico 1, campo eléctrico 2. ¿Qué hacemos? Lo hacemos o lo encontramos en forma individual. Tenemos campo eléctrico 1 igual la constante de Coulomb, Newton, metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. Hay algunos autores que manejan el 9 por 10 a la 9. Es válido también, ¿no? Por el valor absoluto de qué carga del campo eléctrico 1. Entonces, ¿cuál es? De la carga 1, que es 7 por 10 a la menos 6 Coulomb. ¿Por qué a la menos 6? Cambiamos el prefijo o hacemos una equivalencia de microcoulombs a Coulomb entre la distancia donde quiero encontrar el campo eléctrico, que sería en este caso A, y A es 0.4 metros al cuadrado. Hago la operación de esos valores y tenemos que el campo eléctrico 1 es 39.3312.5 Newton Coulomb. Sería entonces de 393.312.5 Newton Coulomb.
Es una cantidad vectorial, podemos dibujarlo en todos los sentidos, su dirección, pero vamos a manejar, en este caso, magnitud. Me voy ahora, esto es lo que equivale al campo eléctrico 1. Campo eléctrico 2, igual, ahí está la expresión, sustituimos por el valor de la carga eléctrica. El campo eléctrico 2 lo está generando la carga eléctrica 2. 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Voy a insistir, si fuera nanocoulombs, fuera por 10 a la menos 9. ¿Sí? O milicoulombs cambiaría. Entre la distancia que los separa, la distancia que los separa es de aquí a aquí. Yo no puedo decir que es 0.3 metros ni tampoco 0.4 metros. Si ustedes se fijan, vamos a observar un triángulo. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Entonces la distancia que vendría siendo la distancia de la carga 2 a donde quiero encontrar el campo eléctrico, vendría siendo esta longitud, y se fijan, el triángulo vendría siendo una hipotenusa. Entonces en realidad la distancia sería la R2, que no sé cuánto equivale. Voy a cambiar aquí campo eléctrico, lo voy a poner aquí nada más. ¿Sí? Entonces la distancia sería esta, R2. Entonces vamos a encontrar R2. Y R2 sería la hipotenusa de este triángulo. Entonces me apoyo en Pitágoras, sería la hipotenusa al cuadrado, se llama R2. Ya le voy a sacar raíz cuadrada, le voy a quitar el cuadrado. Sería A cuadrada, B cuadrada, porque así se llaman, ¿sí? Por lo tanto, R2 igual a cuadrado, ¿cuánto es? 0.4 metros. Todo esto al cuadrado más 0.3 metros, todo esto al cuadrado. Hago la operación y me da que este lado es la distancia es 0.5 metros. Entonces R2 es 0.5 metros, la distancia de la carga donde quiero encontrar el campo eléctrico de esa carga. ¿Sí? Acuérdense que se hace en forma individual y después hacemos una sumatoria vectorial. Son cantidades vectoriales. Entonces 0.5 metros al cuadrado. Campo eléctrico 2 es igual, aquí lo voy a tener esto, es 179.800 newton entre coulomb. Si se fijan, metro cuadrado se va cuando llevo al cuadrado al metro, y uno de los coulomb se va con el coulomb de arriba. Entonces me queda newton entre coulomb. ¿Sí? Muy bien, ya tengo los campos eléctricos en forma individual. ¿Qué hacemos? Pues quiero el campo eléctrico resultante, el campo eléctrico que voy a tener ese punto, si estamos aplicando esas dos fuerzas, esos dos campos, ¿no? Entonces vamos a dibujar, me voy a apoyar aquí, plano cartesiano, o si tenemos espacio ahí podemos trabajar. Yo lo voy a trasladar lo que es el sistema vectorial, donde el origen ahora se llama P, porque es el punto donde quiero encontrar el campo eléctrico. ¿Sí? Vemos que hay un campo eléctrico que está dirigido hacia arriba, lo dibujamos, y otro campo eléctrico así, campo eléctrico 1 y campo eléctrico 2. ¿Sí? Ponemos el valor, de igual manera voy a borrar para que me dé oportunidad de seguir con el enunciado, el ejercicio. 39.3312.5 newton entre coulomb, y este es 179.800 newton entre coulomb. Newton entre coulomb es la unidad de campo eléctrico. ¿Sí? Muy bien, ya trasladamos los vectores para qué. Es un sistema vectorial, voy a usar suma y resta de vectores para poder encontrar, por medio de sus componentes, para encontrar la fuerza resultante. Entonces, pero recuerden que tengo un vector, en este caso 1, si tuviera 2, 3 vectores que no fueran paralelos en X ni Y, hay que encontrar los ángulos, y me voy a apoyar en este dibujo. Lo voy a hacer porque vamos a borrar lo que es esta parte. Bueno, en este caso sí es un dibujo pequeño, lo voy a dejar, ¿no?
Entonces, vamos a ver qué ángulos son los que podemos encontrar. Entonces, tenemos este ángulo, le voy a llamar ángulo phi, para identificar. Este ángulo, en este plano cartesiano, que es lo mismo que tuviéramos aquí el plano cartesiano, sería este ángulo, ángulo phi. ¿Sí? Hay que buscar los ángulos. Entonces, ¿cómo encontramos este ángulo phi? Este ángulo phi, se fijan, es un triángulo rectángulo, me puedo apoyar en expresiones trigonométricas. Tengo el valor de A de este lado, el B, y ya encontré también R. Entonces, con cualquier expresión trigonométrica puedo encontrar, pero voy a utilizar, y se recomienda, el tangente a la menos 1, ya está despejado. Cateto opuesto al ángulo que quiero encontrar sería este lado, sería B, entre cateto adyacente. No es una fórmula, es de acuerdo a lo que está en la expresión aquí en la representación. Por lo tanto, tangente a la menos 1 de B, B sería 0.3 metros entre A 0.4 metros. Hago la operación y el ángulo phi lo estoy haciendo para llevármelo de una vez en esta parte, 36.86 grados. Hacemos esta operación y me da este 36. Por lo tanto, este ángulo 36.86. Bueno, ahorita lo voy a acomodar. Entonces ya tenemos esos valores, ¿sí? Muy bien, voy a hacer aquí una pausa para borrar esto. Al cabo, vamos a empezar a analizar esto. Necesitamos, para encontrar mi campo eléctrico resultante, llegamos a un sistema vectorial y hacemos la suma y resta de vectores para poder encontrar el campo eléctrico. Al cabo, estos valores ya los encontramos con la expresión de campo eléctrico. Volvemos al ejercicio, como se ha comentado, ya corregí aquí un poco para que se visualice mejor lo que es el diagrama vectorial. Muy bien, ya encontramos en forma individual el campo eléctrico que vamos a tener en cada partícula en este punto. Ya lo identificamos, cuál es el sentido del campo eléctrico que vamos a tener. Ahora voy a encontrar el campo eléctrico combinado de estos campos eléctricos, el campo eléctrico que queda, el campo eléctrico resultante. Por lo tanto, es un sistema vectorial, suma y resta de vectores. Vamos a usar o vamos a recordar el concepto de vector resultante. Entonces, lo que quiero es vector resultante en el punto P, lo voy a llamar R. Es igual a la componente en X del vector resultante, campo eléctrico resultante, en Y, más campo eléctrico resultante en Y, ¿sí? J. Entonces, aquí yo tengo el concepto de campo eléctrico resultante o del vector resultante de campo eléctrico. Entonces, tengo que encontrar la componente en X y la componente en Y. Entonces, para poder encontrar la componente en X, vendría siendo la suma de todos los vectores que sean paralelos a X de este sistema. Si tuvieran más vectores, hay que sumar todos los vectores con la referencia positivos, negativos, positivos y negativos, ¿sí? De acuerdo al sentido. Entonces, vamos a encontrar la componente en X y la componente en Y es la suma y resta de vectores que sean paralelos a Y. Entonces sería ERX, vemos los vectores que son paralelos a X. ¿Qué vector paralelos a X hay? Ninguno. Este es en Y y este no es en X y Y. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que descomponer este vector en sus componentes. Podemos usar el ángulo que está aquí, que sería el restante de 90 a 36.86. Puedo usar este ángulo, o puedo respetar el ángulo de 36.86. Por lo tanto, yo voy a formar, mediante el método cabeza-cola, voy a formar un triángulo rectángulo. Entonces, ponemos el sentido de estos vectores, de estas componentes, a 90 grados. Siempre buscamos la punta del vector que estoy descomponiendo. Entonces sería, se llama campo eléctrico 2, pero componente en Y. Y este vector se llama campo eléctrico 2, pero componente en X, que no lo sé. Entonces,
En X únicamente hay un vector, que es la componente en X de 2. Por lo tanto, la referencia positivo sería E2X. De acuerdo a este análisis, no sustituyen en una fórmula. Muy bien, entonces, el campo, la componente en X del campo eléctrico resultante es igual. Como no lo tengo, yo les he comentado que pueden hacerlo por separado, encontrar el valor de esta componente y después sustituirlo en esta parte para sustituirlo aquí. O la otra es manejarlo directamente. Yo no tengo el valor de este lado, pero sí lo puedo encontrar porque tengo la hipotenusa y tengo el ángulo. Entonces, si quiero encontrar mi cateto de este triángulo que se formó, mi cateto opuesto, no que por la componente en X siempre manejo cosenos o manejo senos, etc. No, va a depender del lado del triángulo del lado del triángulo que quiero encontrar. Entonces, el lado que quiero encontrar es este, el cateto opuesto. El E2X. Si es el opuesto, voy a manejar seno del ángulo. Entonces, yo les había comentado que pongamos primero la hipotenusa, que sería el campo eléctrico 2, y voy a poner la expresión o la función seno. ¿Seno de qué ángulo? De 36.86 grados. Si decido manejar este ángulo, entonces mi triángulo va a cambiar, mis catetos van a cambiar. Sustituimos y me queda Rx igual a E2, campo eléctrico 2, 179.800 newton entre coulomb. El seno de 36.86 grados. Mi componente en X de mi campo eléctrico resultante vendría siendo el siguiente. 107.000, si hago la operación, ¿no? 107.855.15 newton entre coulomb. Tengo mi componente en X de mi vector, mi campo eléctrico resultante que quiero buscar. Entonces ya lo tenemos, ¿sí? Les puede dar una variación en decimales, es normal por la cantidad de decimales que dejaste de agarrar o que agarraste. Entonces va a haber una variación. Lo que no puede permitirse es que exista mucha variación. También hay algunos autores que te van a manejar el punto decimal hasta acá. Entonces te van a dejar nomás los dos primeros números. Entonces, pero vas perdiendo más valores. Tengo el campo eléctrico, la componente en X del campo eléctrico. Entonces vamos a manejarlo, voy a poner acá. Y continúo. La componente en Y de mi campo eléctrico resultante. ¿Sí? Ya tengo la de X. ¿Sí? Ahora la de Y. Entonces, concepto. Sumo vectores que sean paralelos al eje Y y son, de acuerdo a la referencia, positivo. Sería campo eléctrico 1 menos el campo eléctrico 2, pero su componente en Y, nada más. Ese es el vector paralelo. Campo eléctrico 2 no es paralelo. Sustituimos, que era igual a campo eléctrico 1 menos la componente, no la sé, pero la podemos sacar. Entonces sería la componente en Y, vendría siendo mi cateto adyacente, el que está junto con el ángulo, o el que junto con la hipotenusa forman el ángulo. Entonces es mi cateto adyacente. Entonces si es adyacente voy a usar el coseno. Entonces sería la hipotenusa, que es campo eléctrico 2, el coseno del ángulo 36.86 grados. Ahora sí sustituyo y quedaría de la siguiente manera. Campo eléctrico 1, 393.312 newton coulomb menos campo eléctrico 2, 179.800 por el coseno 36.86 grados. Importante, no es una fórmula que tengo que sustituir, es de acuerdo a esa imagen. Muy bien, hago la operación y la componente en Y de ese campo eléctrico resultante sería de 249.453.86 newton entre coulomb. Ya tengo la componente Y de ese campo eléctrico. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues mi campo eléctrico resultante, el que estoy buscando, sería de la siguiente manera. Los dos, si se fijan, nos dio positivo. Entonces vamos a respetar ese signo. Me dice el sentido de la componente. Entonces sería
la componente en X positivo 107.855.15 en Y. Y en Y sería más, porque me dio positivo, no porque aquí le puse el más, esta es la representación, 249.453.86 en J. Todo esto con la unidad Newton entre cobre. ¿Sí? Entonces, este sería mi vector campo eléctrico, pero me están pidiendo la magnitud del campo eléctrico resultante en ese punto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ubicarlo o dibujar mi campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, voy a dibujar en esta sección mi campo eléctrico que me quedó. ¿Sí? De repente no le voy a poner XY, sabemos que es una referencia. ¿Sí? También los ángulos se recomienda pues manejar un transportador, una regla, o sea, para que sea más representativo lo que es los vectores. ¿Sí? Yo aquí lo manejo por cuestiones de espacio y de tiempo. Muy bien, entonces la componente en X dice que es positivo, por lo tanto lo puedo dibujar hacia la derecha. Sería mi campo eléctrico resultante en X. Tengo ese valor. ¿Sí? El origen va a ser el punto P. ¿Sí? Recuerden que queremos el campo eléctrico en P. Muy bien. En Y, positivo, 90 grados. Método cabeza-cola, 90 grados. Yo pongo la componente. Más o menos así. Sería mi componente en X de mi campo eléctrico resultante. Ya los tengo, ya tengo los valores. No lo voy a volver para no tener tanto número. Por lo tanto, el campo eléctrico resultante en P va a ser este. Con este sentido. ¿Sí? Ahí tenemos el campo eléctrico resultante. ¿Sí? Entonces, visto de esta manera, el punto P, este arreglo de las cargas puntuales en el punto P, haz de cuenta que yo voy a tener un campo eléctrico así. ¿Sí? Eso sería. Este sería mi campo eléctrico. No se va a ver en P dos campos eléctricos diferentes, sino ambos van a generar un campo eléctrico nuevo. Entonces, en este punto vamos a tener eso. Entonces, ya lo tenemos. Hay que encontrar su magnitud, su valor. Vamos a irnos para acá. Sería el campo eléctrico resultante. ¿Cómo lo encontramos? Visualizamos un triángulo rectángulo. Tengo esta componente y tengo esta componente. Aquí está, no lo puse, pero sí los conocemos. Entonces, sería ya con Pitágoras, ya al cuadrado lo pasamos en su raíz, sería E, aquí es RY, ¿no? Aquí es componente en Y, parece a X. Sería la componente en X al cuadrado más componente en Y al cuadrado de ese campo eléctrico. Sustituimos y me queda RX 107.055.15 newtons todo el cuadrado, pero newton coulomb, más 249.453.86 newton coulomb, todo al cuadrado. Hago la operación y me da la magnitud del campo eléctrico igual a 271.771.89 newton entre cobre. Esa es mi magnitud del campo eléctrico. ¿Sí? Eso es lo que me corresponde, lo que sería el campo eléctrico. Pero ahora ya tenemos el sentido, ¿no? Es la punta de flecha del campo eléctrico. Tengo la magnitud también. Aquí la tenemos. Ahora voy a manejar o voy a buscar la dirección. La dirección como concepto es, si este fuera el vector de campo eléctrico resultante, sería en contra, me pongo aquí, me pongo en contra de la mesa de reloj, sería el ángulo donde se encuentra ese vector. Y aquí, de nuevo, el ángulo que voy a observar de ese triángulo rectángulo va a ser igual a mi dirección.
¿sí? Si estuviera otro cuadrante, ya le voy a sumar, le voy a restar ángulos, 180, 270, etcétera, de acuerdo. Entonces, de acuerdo a lo que se presenta. Entonces, manejo este ángulo. Función o expresión tangente ya despejado. Cateto opuesto al ángulo que quiero encontrar es la componente en Y del campo eléctrico resultante entre el adyacente, ERX. Aquí lo voy a manejar por espacio de tiempo, cuestión de tiempo. Sería RY, sería 249.453.86 entre RX sería 107.855. Está. Punto 15, 55.15 Newton entre comas. Ahí lo puse, no alcanza. Por lo tanto, el ángulo sería igual a 66. Hago esta operación, 66. ¿Dónde está? 61 grados. ¿Sí? Por lo tanto, el campo eléctrico, su magnitud y su dirección o su representación vectorial es campo eléctrico resultante con una magnitud de 271.771.89 Newton entre coulomb, coma. ¿Con qué dirección o cuál es el ángulo de ubicación? Sería el mismo del triángulo. 66.61 grados. Ese sería el campo eléctrico resultante que voy a tener en el punto B.